La normativa del respeto del género autopercibido en la Universidad Provincial de Córdoba se sanciona en el año 2023. También, igual que en la normativa del protocolo de violencia de género, tras un año, si no es más de un año, de trabajo para poder sancionarla. Esta normativa la encaramos de un modo distinto que las otras porque había una realidad que era inminente, que nos exigía una respuesta urgente, que es luego de la pandemia y en el regreso a la presencialidad, la recurrencia de situaciones de personas que estaban manifestando una identidad de género disidente, un nombre distinto del que figuraba en su DNI, un género autopercibido distinto del que reconocía la sociedad y que esta situación, como les digo, era recurrente, ¿no? Cada vez sucedía más, necesitábamos poder resguardar el derecho de esas personas de ser reconocidas y tratadas como lo estaban solicitando, y no teníamos una normativa que nos hablara de eso o que nos ayudara a poder implementarlo. Y cuando digo el respeto a su derecho a ser reconocidas, me refiero a que tenemos una normativa nacional, que es la Ley de Identidad de Género, que tiene muchos años de vigencia y que es tan precursora que muchas veces es difícil de aplicar. Una normativa que, a diferencia de otras normativas o de incluso cómo se pensó esta normativa al comienzo de los debates, que era respetar la identidad de una persona que no se identificaba con su género asignado al nacer, ¿no? Todas las personas nacemos con una determinada biología que no necesariamente es binaria, pero muchas veces es binaria. Se nos asigna un género en relación a esta biología con la que nacemos. Y muchas personas no se identifican con ese género. Y antes, no reconocerse con ese género implicaba reconocerse con el género opuesto, ¿no? La normativa, como se pensó en un comienzo, tendía a eso, ¿no? A que la persona fuera reconocida con el género opuesto al que había sido asignada al nacer. Y luego, con el acercamiento de determinados movimientos travestis y trans de nuestro país, la normativa al final de su debate toma un cariz distinto y apunta a reconocer el género autopercibido de las personas, con toda esa amplitud. ¿Qué significa? En ese momento era una cosa muy atrevida pensar en una normativa que fuera tan ambigua, lo digo en un buen sentido, ¿no? Pero una normativa que fuera tan amplia, tan ambigua. Fue muy difícil sancionar una normativa que dijera eso y que no hablara de vuelta en términos binarios, pero las personas que lo estaban discutiendo estaban muy comprometidas, muy convencidas, lo lograron, y hoy en día tenemos una normativa que ya tiene muchos años de vigencia y que está completamente a la altura de las circunstancias de lo que sucede actualmente, que es que hay muchas identidades que no son binarias, que no se reconocen ni con el género asignado al nacer, ni con el género opuesto. Entonces, esta normativa las resguarda efectivamente, pero justamente como es tan amplia, cuesta esto de poder trasladarla a las instituciones. Entonces, como teníamos cada vez más frecuentemente y con más recurrencia, pero al mismo tiempo sostenidamente en el tiempo, no era un caso aislado como sucedía antes, ¿no? Todo el tiempo estábamos teniendo situaciones de personas que pedían el reconocimiento tal y como lo dice la ley de su identidad de género autopercibido. Nos vimos en la necesidad de discutirlo, y en este caso, como no había ninguna duda, la ley también esto era muy amplia, entonces la normativa que hiciéramos tenía que también poder ser amplia, y no había ninguna duda de que queríamos resguardar el derecho de estas personas. No armamos una comisión colectiva, pero sí lo que hicimos fue citar a áreas estratégicas de la universidad que posibilitaran poder respetar el género
la identidad de estas personas. La normativa tiene dos dimensiones. Por un lado, una dimensión que tiene que ver con lo simbólico y con el respeto a la identidad de estas personas en relación directa con el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género, que resguarda o pide resguardar el trato digno. Entonces, por un lado tenemos esta dimensión que tiene que ver con el orden de lo simbólico, con el orden del trato digno, que tiene que ver, en nuestra resolución tiene que ver con el artículo 1, que es el respeto del género autopercibido de las personas, con toda esa amplitud, pero esa normativa tiende a poder marcar el territorio de lo moral, ¿no? No importa lo que vos opines en relación al género de esta persona, vos tenés que respetar el género de esta persona. Lo entiendas, no lo entiendas, te exceda la situación, te guste, no te guste, esta persona está manifestando que quiere ser mencionada con determinado pronombre, con determinado nombre. Todos debemos resguardar eso, lo mismo que en la normativa del lenguaje inclusivo, en el trato en el aula, en el trato en las listas, en los grupos, en los pasillos, en lo administrativo, en todas las dimensiones de lo que implica esta universidad y los tratos interpersonales dentro de la institución. Más allá de este artículo 1, que es paraguas, que tiene que ver con el trato y con lo simbólico, con el orden de lo simbólico y del reconocimiento de las identidades de la universidad, luego tenemos el resto del articulado, que ahí es donde digo que empezamos a involucrar a personas estratégicas que nos ayudaran a pensar cómo podíamos resguardar en lo concreto, más allá de lo simbólico, en lo concreto, el respeto del género de estas personas. Porque nos encontramos ante una situación muy compleja a la hora de pensar la normativa, que tenía que ver con la cantidad de plataformas, ¿no? De trámites, de papeles, de espacios donde se complicaba a la hora de pensar cómo hacíamos que a esta persona la mencionáramos del modo que estaba pidiendo y no del modo que dice el DNI, ¿no? Cuando una persona se inscribe en la universidad, al ingreso o en las matriculaciones, bueno, completa formularios que siempre piden lo que dice el DNI. ¿Por qué? Porque así lo piden entes externos a la universidad. Entonces no podíamos dejar de pedir eso, pero sí tal vez añadir distintas variables, es decir, por ejemplo, preguntar cuál es el nombre, cuál es el género o el sexo asignado según DNI, y después en otra casilla preguntar el nombre autopercibido, el género autopercibido, pronombre, pero no podíamos dejar de pedir lo que decía el DNI. Y después, dependiendo si queríamos que esto se viera reflejado en un aula virtual, en una plataforma de autogestión, que la universidad no tiene una plataforma de autogestión, tiene varias, entonces cada una de estas tenía aristas distintas, algunas dependían completamente de la universidad, otras no, otras la universidad la utilizaba, pero dependían de entes externos como gobierno, por ejemplo. Entonces ahí se iba complejizando la necesidad de armar esta estructura y las herramientas que nos iban a permitir garantizar este derecho en cada caso. Entonces, bueno, todo eso fue lo que nos llevó más de un año de trabajo, poder trabajar articuladamente desde el programa de género, pero codo a codo con la Secretaría Académica, con el área de sistemas de la Universidad Provincial de Córdoba, también con, por ejemplo, con gobierno, ¿no? Con entes externos con los que tuvimos que empezar a dialogar, a explicarles esta necesidad, que debíamos hacer algo al respecto, siempre muy guiadas, muy acompañadas por otras áreas de otras universidades públicas del país, por ejemplo, la RUGE, la Red Universitaria de Áreas de Género del país. Esta normativa, al igual que las anteriores, tiene que ser conocida y reconocida por todas las personas que integramos esta universidad, independientemente de su género o de lo que opinen de este tema, ¿sí? Si tenemos un estudiante que nos está expresando algo en relación a esto, si tenemos un colega que nos está expresando algo en relación a esto, o un par, una par,
tenemos que poder conocer que tienen este derecho resguardado, que la universidad reconoce este derecho en la universidad provincial. No hace falta tal vez, o estaría bueno que todos conozcan todo el procedimiento, pero tal vez eso es algo que se puede averiguar. Este curso está pensado también para eso, pero sí sobre todo lo que tiene que ver con el trato digno. Es algo que tenemos que conocer todas las personas y que nadie no sepa que tiene que respetar el género de la otra persona, lo entienda, no lo entienda, me guste, no me guste, más allá de las opiniones personales. Quienes pueden utilizar la normativa, ejercer la normativa, son en particular las personas que no se reconocen con el género asignado a nacer. ¿Sí? Esas son las personas que pueden hacer uso de la normativa, pero conocerlas la tiene que conocer toda la comunidad universitaria.